quizá aún antes de mencionar el pasaje, Ismael, ¿puedes orar por nosotros para Claro empezar? que sí, claro que sí. Vamos a orar. Padre Celestial, agradecemos Dios su bondad, su misericordia. Padre Eterno, le rogamos Dios que usted nos dé sabiduría, abra nuestro entendimiento y Padre Celestial, su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Y Padre Celestial, ayúdenos para comprender su palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. 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 Ah, un anuncio de antemano. La siguiente semana estoy esperando tener esta clase, pero no estoy seguro. Voy a Dallas y voy en bus. Salgo de acá como a las 9 de la noche el martes y según llego a como 5 de la tarde el miércoles. Entonces, ojalá ya esté acomodado en la casa de mi hermana a tiempo para dar la clase y todo. Pero más o menos en la tarde el siguiente martes les aviso qué tal, Ujú, si se va a ver o no. Pero si no, es por esta causa, es que todavía ando en camino y haciendo cosas ujú. y todo eso. Sí. Entonces, estamos en Marcos capítulo 9, la segunda mitad, por decir, de este capítulo. Para darles un pequeño resumen de la semana pasada, vimos a Jesús la semana pasada como más confirmada como el Hijo de Dios y como la persona especial. Literal, Dios personificado podemos o se puede ver. Vimos la transfiguración cuando Jesús subió al monte con 3 discípulos y tenía la experiencia ahí con Elías y Moisés, pero aún vimos como no caía el 20 a los discípulos y ellos estaban tratando a Jesús como igual que ellos dos, en lugar de tratar a él de manera única, como algo mayor, como debe ser tratado Jesús. No, Jesús es mejor que o mayor que estas personas. Y luego sanando a otra persona, devolviéndole la humanidad, como habíamos visto varias veces. Pero también en cuanto a, y este va a ser importante por parte del pasaje hoy, en cuanto a las sanaciones y este tipo de cosas, la dependencia que tiene que existir en Dios para estas cosas. No habíamos hablado como un pequeño variante textual, lo hace sonar como nosotros tenemos impacto y las cosas que hacemos nosotros en estas cosas, pero realmente es nuestra dependencia de Dios en esos tiempos que lo hace. Entonces vamos a empezar con el versículo 30 y ahorita vamos a ir a ver si quiero ir a 37 o 41 ahorita. Vamos a 37 ahorita, ¿no? Entonces quizá lo vamos leyendo 2 y 2. Empiezo yo, Gris, si puedes luego leer los versículos 32 y 33, luego Ismael 34 o 35 y yo termino con los últimos. ¿Sale? Diciendo, habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea, y no querría que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabas entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque el camino había disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero, y todos, y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo, el que recibe mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Sí. Entonces, primero, debemos entender que estamos cambiando de algo. Jesús últimamente ha hecho muchas cosas. Hemos cambiado el lugar bastante. Casi todas las
enseñanzas, milagros, todo eso que Jesús ha sido o ha estado haciendo últimamente, ha sido moviendo por el camino mientras que transitaba diferentes lugares, ya va a empezar a calmarse algo, por lo menos antes que se vaya a Jerusalén. Entonces dice que estaban caminando por Galilea, pero la idea es más sencillamente él con sus discípulos, enseñaba a sus discípulos. Y les enseñaba la misma cosa que ha estado tocando desde el capítulo 8, ¿no? La misma cosa que nadie quiere entender. La cosa que él va a morir y se va a resucitar. Vimos eso en capítulo 8, justo después de la confesión de Pedro, ¿no? Y Pedro lo tomaba al lado y decía, no, Jesús, no tienes que morir, no, tú eres grande. Pero Jesús, sí, lo reprendía en este instante. También la semana pasada, en la primera mitad del capítulo 9, no dijo que Jesús les enseñaba cómo iba a ser o cómo iba a tener que sufrir y iba a ser resucitado. Oh, no, perdón. La semana pasada era que ellos no dijeron nada a nadie acerca de la transfiguración hasta que Jesús se resucitara de entre los muertos. Y ellos empezaron a hablar entre sí, pues, ¿qué significa resucitarse de entre los muertos? No, ellos pensaban que era algo más figurativo, no algo literal que le iba a pasar. Todavía no entendían, todavía no entienden en este punto. Nos dice que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. ¿Más claro puede ser? No sé. Pero después del muerto, cambió mi pantalla. No sé por qué. Pero cambió por capítulo y todo. Un segundo. Pero después del muerto resucitará al tercer día. Y otra vez, dice, ellos no entendían. Siguen sin entender. ¿Qué puede hacer para que ellos entiendan? Saben. Pero siguen sin entender. Y aquí es una de las claves que, como digo, el miedo ha sido un tema mencionado mucho en Marcos. Y ese versículo acá puede ser una gran pista para que nos entiendan cuál papel tiene en todo este evangelio. Dice, y tenían miedo de preguntarle. ¿No? El miedo es, muchas veces, como hemos visto a lo largo de Marcos, simboliza la falta de fe, ¿no? Como tú puedes responder a Jesús o las cosas que hizo Jesús en dos maneras. Puedes aceptarle como es a través de la fe o lo puedes resistir a través del miedo. Y aquí últimamente, en los últimos capítulos, ha sobresalido la idea de Jesús como un maestro. Varias veces ya ha empezado a llamarlo rabí, que quiere decir como mi maestro. Pero aunque es el maestro, parece que no lo tratan de manera tan personal todavía, porque dice que tenían miedo de preguntarle. Y también, yo sé que en la Reina Valera tenemos el rompimiento de sección acá. De veras, en toda esa parte que vamos a ver hoy, no hay un buen rompimiento de sección. Pues quizá empezando con el versículo 20 o 42 se rompe un poco, pero no mucho. Entonces, lo que sigue va a explicar un poco sobre el miedo y sobre la falta de fe que tenían los discípulos. ¿No? Como ellos siguen caminando y Jesús les había preguntado, no, ¿de qué están debatiendo? Y nadie quiere decir nada. Porque, como dice, habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Todavía no les cae el 20, ¿no? Porque aun si hubo uno de ellos que fuera el mayor, el mayor o mejor, sería la expresión que me gusta usar, sería como ser el enano más alto del mundo. Porque el enfoque no debe ser en la grandeza de ellos. El enfoque debe ser en la grandeza de Jesús.
lo perdieron eso la semana pasada porque Jesús estaba en el monte con Elías y Moisés y no reconocían a Jesús como el más grande. Y esta vez como sencillamente están debatiendo entre sí quién es el más grande, sin reconocer que tienen un gigante andando con ellos. ¿No? Creo que Marcos hace eso para, número uno, para que el lector o el oyente quite un poco este egoísmo de sí. ¿No? Si tú decides seguir a Jesús, porque recuerda, este es como el motivo principal de todo el libro, convencer a las personas por qué deben seguir a Jesús. Y esa parte está intentando decir, si tú decides seguir a Jesús, no lo haces para que seas grande tú. Lo haces por la grandeza o por lo grande que es Jesús. Él es el más grande. Y ahí es todo. Pero no solo eso, es una grandeza diferente que como el mundo normalmente define la grandeza. Porque el mundo define la grandeza, especialmente en aquellos días, ¿no? Como la persona a quien todos servían. En Latinoamérica todavía tenemos sombras de eso, pero en aquellos días seguramente ellos operaban sobre o bajo un sistema social que se llama el clientelismo, ¿no? Donde cada persona tenía su patrón y ellos fueron sus clientes. No necesariamente, pues, hoy usamos esas palabras para cosas de chamba, de trabajo, de ese tipo de cosas, pero a veces lo usamos en otras maneras, ¿no? Podemos hablar de alguien con ciertos vínculos políticos, ¿no? Y esa persona solo va a subir más alto si su patrón sube más alto, ¿no? Intenta ser su cliente fiel para subir con esa persona. E igual, la otra cosa en nuestro contexto hoy día, en el mundo político, otra vez, es que muchas veces el gobierno está mucho más dispuesto a ayudarte y apoyarte en ciertas cosas si lo dejas hacer sus campañas ahí contigo. ¿No? Así es. Ellos están buscando que ellos sean tu patrón, que tú seas su cliente y que se forme este vínculo, ¿no? Y el cliente siempre era obligado a servir y hacer cosas para el patrón, y el patrón siempre era esperado que en alguna manera provee y favorece a sus clientes. Este era como digo, tenemos algo de eso en nuestro mundo hoy día, pero era exageradamente más en aquellos días. Como digo, cuando 25% del mundo de la población es mendigo, otros 25% apenas está saliendo de eso, ¿no? Tú tienes tu patrón y tú aferres a eso porque a veces, muchas veces en aquellos días, tu vida depende de eso, ¿no? Entonces, el patrón máximo en aquellos días obviamente hubiera sido el emperador. Quizá casi igual, pero también muy alto hubiera sido los senadores. ¿Eran qué? Los senadores. Sí. Y luego en el Imperio Romano también había varias otras cosas, personas apenas abajo de eso. Tenían los caballeros, era un rango social, y muchos gobernantes como regionales, por decir. Muchos de ellos hubieran sido caballeros. Sí. Entonces siempre intentabas vincularte con una de esas personas y buscabas servir a esa persona en todo para que ellos te favorecen. Perdón, pero, fíjate que en la construcción se da mucho, fíjate que en mi ámbito se da mucho aún esto, si lo logro yo entender porque entre los que estamos en el rubro siempre hay una competencia de quién sube más, ¿no? Y después cuando alguien que fue tu chalán te contrata a ti en el futuro, esto es como muy
mucho orgullo, ¿no? De que ahora el que fue tu patrón es tu sirviente. Sí. Así es. Bueno, solo como ejemplo. Sí, no, y siempre viene ese tipo de cosas. Acá lo que está pasando es, aunque Jesús admite que esta clase existe, lo va a invertir como el papel de las clases, por decir. Y hace eso en ambos de las siguientes, pues, en los siguientes dos historias. Como, pues no historias, pero enseñanzas, lo que menciona ahorita y lo que menciona en la siguiente sección también. ¿No? ¿Quién debe ser el más grande? Y dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, le dijo, el que recibe mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, lo que está intentando decir acá, pues primero, sobre todo, es la importancia de servir a los demás. Ser en los altos rangos no significa que todos te sirvan. Significa que tú sirves a todos. Va a ser más claro en la siguiente subsección, por decir, los versículos 38 a 41. Pero aún acá, ¿no? Tiene el niño. Y dice, y tomó un niño otra vez en 36 y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre un niño como este, me recibe a mí. La palabra recibir acá sí sencillamente es como hospedar, pero muchas veces esa palabra tiene una connotación de como hospedaje servicial, por decir. Que esa persona, como el tipo de hospedaje cuando una persona llega a tu casa y tú quieres servir a ellos. No sencillamente proveer su comida y cuarto y lo que sea, pero algo servicial ahí. Y él estaba diciendo que debemos hacer eso aún para el niño. En los contextos de aquellos días, los niños, los siervos, todas esas personas servían a lo que se llamaba el pater familias, el padre de la familia, ¿no? La familia era otra construcción muy, muy, muy importante para ellos en aquellos días. Y el padre de la familia llevaba el control absoluto, por decir. Aún según las leyes de aquellos días, él tenía el derecho a ejecutar sus siervos, sus hijos, todo eso. Traía el poder, ese tipo de poder. Pero igual de eso, toda la familia servía a esa persona para que esta persona se veía bien. Porque el mejor que se ve esa persona, lo más honor que tiene nuestra familia, nuestro grupo, por decir. Y todos servían a esa persona, y todos servían a esa persona, y sacrificaban para esa persona, y todo era para esa persona. Pero Jesús lo invierte acá. Tomó un niño que normalmente está sirviendo al padre de familias, y dice, el que recibe en mi nombre, el que sirve a un niño como este, me está sirviendo a mí. Y el que a mí me recibe, la persona que me sirve, no solo me está sirviendo, pero también está sirviendo mi Padre. Entonces, lo que está diciendo, si tú quieres que yo sea tu patrón, el Jesús grande que está echando fuera demonios, que está sanando muchas personas, que ha tenido mucha popularidad, ha ganado muchos debates entre los chidos y todo eso. Si tú quieres que Cristo sea tu patrón, tienes que servir a los humildes. Es parte de. Con este en la mente, leímos la siguiente historia, por decir, teniéndonos en cuenta que no es otra historia, sino creo que es un ejemplo de lo que estaba intentando enseñar Marcos acá. Los versículos 38 a 40, 41.
Gris, ¿puedes leer 38 y 39? Y yo puedo leer 40 y 41 mientras que Ismael sigue masticando ahí. Juan le Perdón, que respondió me confundí. diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, como digo, este no es tema ajeno que empieza a hablar de las diferentes denominaciones cristianas y cómo debemos aceptarnos y todo eso. Quizá hay esta implicación más allá, pero este no es el punto que está intentando hacer Marcos acá. El punto principal aquí sigue siendo el servicio y cómo se relaciona con el clientelismo o como el patrocinio, por decir, con este tipo de cosas. Había este hombre que estaba echando fuera demonios, pero no era uno de los 12. Entonces, parece que los discípulos tenían algo de celos de esta persona. De veras, ¿dónde están mis notas acá? Parece que está reflejando una historia del Antiguo Testamento. Sí, en Números, capítulo 11, los versículos 27 a 29. Déjame leer solo estos versículos. Dice, estoy leyendo la NBI ahorita. Entonces un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad son dos personas. Están profetizando dentro del campamento. Josué, hijo de Nun, entonces Josué viene, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó, Moisés, Señor mío, deténlos. Entonces Josué quiso que Moisés no lo dejaba profetizar en medio del campamento. Pero el versículo 29 dice, pero Moisés le respondió, ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? No, lo que está diciendo, la respuesta de Moisés acá, pues, no los detengan si están profetizando, aún mejor, ¿no? Que todos puedan profetizar, que todos puedan hacer este tipo de obra. Entonces vemos algo muy similar en esta historia. De veras, como digo, las dos historias están demasiadas similares. Entonces, ¿dónde estoy? En 38. Sí, a esta persona que está echando fuera demonios y los discípulos, siendo el tipo de Josué, por decir, dice que ellos lo habían prohibido porque no era uno de los seguidores íntimos, como uno de los 12, por decir. Pero Jesús dice, no lo hagas. Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego puedo decir mal de mí. Muchas veces, ¿por qué se menciona la palabra milagro? Solo lo queremos entender como en el contexto de los conservadores y los pentecostales y a veces la fricción que hay entre ellos. Pero aunque, como digo, puede aplicar eso, creo que va más allá que eso. Cuando hablo de los milagros, debemos entender y debemos recordar cuáles tipos de milagros que estaba haciendo Jesús. Estaba sanando a la gente, devolviéndoles la vista, la lengua, el oído. Estaba echando fuera demonios. Justo este hombre está echando fuera demonios también. Habíamos dicho que Jesús estaba intentando devolver la humanidad de esas personas. Muchas de estas personas, cuando recorremos todo el libro de Marcos, son lo que se podría considerar personas de segunda clase. Sanó a varias mujeres. También, como digo, las personas con sus diferentes situaciones físicas y endemoniados seguramente habrían sido despreciados en aquellos días.
Y Jesús busca servir a este tipo de persona. De veras, cuando Jesús hace sus milagros y sana a esas personas o echa fuera a esos demonios, realmente es un servicio grande que está haciendo a favor de ellos, ¿no? Jesús no está utilizando su poder para su propia comodidad, para ese tipo de cosas. Jesús no lo hace llover para sencillamente como si fuera un fuente de sodas para llenar su vaso y tomarlo. No está haciendo milagros así, por decir. Todos sus milagros están para servir y ayudar a las demás personas. Y Jesús acaba de decir a los discípulos cómo deben estar sirviendo a los demás. Entonces aquí se encuentran con un hombre que parece ser sirviendo a los demás. Hay gente atormentados por esos demonios y esta persona va y en el nombre de Jesús está echando fuera esos demonios. O Jesús está echando fuera esos demonios por la presencia de este hombre, si lo queremos decir más técnicamente bien, o como queremos. Pero la cosa que debemos entender es que este hombre está sirviendo a los demás, siendo el cliente de Jesús, teniendo a Jesús como su patrón por medio del servicio, y los discípulos lo van deteniendo, estorbando, prohibiendo que hace este tipo de cosas. Por eso Jesús dice, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre. Entonces, milagro en mi nombre no sencillamente es milagro, creo que quiere decir que está sirviendo a los demás, buscando hacer el bien a los demás, que luego puedo decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús está diciendo, mi círculo de patrocinio va a ser muy abierto, y otra vez se define por quienes me están o por quienes están sirviendo a los demás. Porque agrega otra vez al final en 41, y cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, porque sois del Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y acá está diciendo, no, esta actitud de servicio no sencillamente es hacer milagros. Si quieres tener a mí como tu patrón, hay que servir a los demás. Y sí, este hombre sí estaba haciendo milagros, pero Jesús lo aclara, pues no solo son los milagros que son de servicio. También las cosas sencillas, como dar un vaso de agua a alguien que lo necesita. Este es servir a los demás. Este es servir a los más pequeños y por lo tanto es servir a Cristo y es servir a su Padre. Luego vemos, sí, lo maté el zancudo, toma. Vamos a leer hasta el versículo 48 ahorita. Entonces son 42 y 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, yo puedo leer 42, 43, Grisi puede leer 44, 45, Ismael, porque no le tocaba la vez pasada, puede leer 3 versículos, 45 a 40, ay, perdón, 46 a 48. Ay, perdón. No. Va a ser 2 versículos cada uno, porque esta es otra situación interesante. ¿Cómo lo? No, sí, está bien así, perdón. El 46 otra vez, no está en muchas versiones de la Biblia. Si estás en la NBI, no existe el versículo 46, tal cual, no existe. Aquí sí, entonces sí, yo 42 y 3, Gris 4, 5, Ismael 6, 7 y 8. ¿Ok? Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase un piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno,
al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtatelo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Sí, ese está bien. La razón por qué leímos para acá es porque probablemente lo que tenemos acá son 3 diferentes dichos de Jesús que están conectados en cuanto a palabras, pero no conectados en cuanto al tema. Entonces, aquí es importante que como distinguimos los 3 diferentes dichos para no confundir el significado de los términos, de las palabras. Vamos a ver la importancia de eso ahorita. Lo que acabamos de leer es el primero. Y los otros 2, uno es versículo 49, uno es el versículo 50. Y las palabras que son repetidas, pues entre la primera y la segunda es el fuego. Y entre la segunda y la tercera es la sal, precisamente. Pero en ese primero, sencillamente hay que recordar en cuál versículo estaba. En el versículo 35, regresando. Pues primero el 33, llegaron a Capernaum cuando ya estaba en casa. No, estaban en una casa. Y en el 35, entonces Jesús se sentó. Tenemos a Jesús sentado en la casa. Y llamó a los 12. Entonces tenía sus discípulos ahí. Entonces es un lugar, ahorita por decir, es un lugar muy formal de enseñanza. Literalmente Jesús está en una clase catedrática, por decir. Él está en su silla, tiene los 12 discípulos ahí, en donde va enseñando sobre varias cosas. Uno de esos es la importancia de servir a los demás. Otro de eso es la importancia de evitar el pecado. Obviamente es lo que acabamos de leer. Y refleja o es muy similar a ciertos dichos del Sermón del Monte, del Mateo 6, creo, o quizás hasta los finales de 5, cuando hablo de eso. Pero otra vez, Marcos lo pone en otro contexto por completo. Dichos muy similares, pero otro contexto por completo. Pero la idea casi es igual. Eviten el pecado. El pecado es grave. No te metes ahí. ¿No? Y la otra cosa que quieres evitar, aparte del pecado, si es posible, es el infierno. ¿No? Sería genial también. La palabra que usa acá técnicamente no es el infierno en sí. Déjame cambiar otra vez a la Reina Valera. Es Gaena. Creo que hemos escuchado eso. Era un valle ahí al lado de Jerusalén, donde solían tirar la basura, y no cualquier basura, no solo era basurero. Muchas veces como de los sacrificios en los templos o las carnicerías y todo eso, como echarían como los tripas, las otras órganos, vísceras, como ese tipo de cosas de los animales y todo eso, lo echarían allá. Entonces había mucho gusano ahí, ¿no? Igual por la decomposición de estas cosas y por ser intestino, había mucho fuego también con el metano y todo eso. Entonces, no sé, en el tiempo intertestamentario, este valle empezó a simbolizar lo que hoy día llamamos el infierno. Por eso nuestras traducciones modernas, con algo de razón, lo llama el infierno. Aunque
no sabemos si está literalmente hablando del infierno o cómo va a ser, o si está hablando de cómo es este valle en sí. No está completamente claro cuál es la relación entre estas dos cosas, pero la cosa que sí es seguro es si no dejes el pecado, vas a terminar en lugares malos. ¿No? ¿Vas a De terminar todas qué? formas, cómo es la relación y todo eso, el lugar donde vas a terminar, si sigues en tus pecados, no va a ser un lugar placiente. ¿No? Muy lejos de eso. La cosa con el versículo 46 es, obviamente, este dicho está en el versículo 44 y el 48. Probablemente originalmente no estaba ahí en el 46, pero sencillamente algún escribano en algún tiempo por seguir el patrón que había, el dicho, esta frase, el dicho, esta frase, sencillamente lo puso ahí, pero no cambia mucho. No es como la semana pasada cuando alguien agregó y ayuno, que cambió todo el sentido de pasaje, ¿no? Sencillamente alguien por accidente escribió la misma frase 2 veces y pues 3 veces en lugar de 2 esta vez. No es gran cosa. ¿Es el 46, Sam? Sí, sí, sí. Pero como digo, esas palabras exactas se encuentran en los versículos 34 y 48. 44 y 48. Sencillamente es que en algún tiempo un escribano lo puso por tercera vez ahí en medio. Por eso cuando uno está en la NBI, pueden notar que brinca directamente desde el 45 hasta el 47. Literal, sencillamente no hay un 46 ahí. Pero como digo, no impacta mucho. Impacta mucho menos que la semana pasada y impacta mucho menos que todo el capítulo 16, como vamos a ver cuando llegamos acá, porque este es un asunto más grande y más grave. Sí, perdón, Sam, me decías que ahí, bueno, yo sí he escuchado esto del Jena y el infierno, entonces hay versiones que lo manejan como infierno, donde el fuego, digamos, arde, ¿no? Y otros lo traducen como el Jena, como un basurero, efectivamente, ya lo había escuchado. Entonces Sí. es como una comparación de simplemente algo de sufrimiento, algo feo, no necesariamente que el infierno, porque he escuchado Sí, mucho debate en cuanto a esto. sí, yo no estoy convencido que ese versículo está intentando decir que en el infierno hay mucho fuego y gusano, por decir. No significa que no es así. No podremos recorrer lugares como Apocalipsis para el fuego, Uh-huh. por Y ejemplo. perdón, y en Apocalipsis sí dice, digamos, refiriéndose al infierno, el fuego, ¿verdad? O sea, ahí sí es como el Sí, fuego, el lago de fuego el lago de fuego, sí. lo llama, literal, ahí. Pero aquí, digamos, trata no específicamente del lago de fuego, sino Correcto, de veras como un acá, castigo, ¿no? sí, sí. El lugar de la eternidad como el destino eterno, este lugar no está mencionado explícitamente acá. Es algo que los traductores interpretan. Y como digo, creo que lo interpretan bien, Uh-huh. ¿no? Pero es una interpretación algo cuando dicen el infierno. Lo que no estoy convencido es que está intentando decir que el infierno en este lugar, como digo, podemos ir a otros lugares, pero en este lugar no estoy convencido que esté intentando decir que hay mucho fuego y gusano para toda la eternidad, lo que sea. Sencillamente porque yo creo que esas palabras estaban describiendo, tal como lo dijiste, más a Gaena Uh-huh. que necesariamente al infierno, porque aquí el infierno en sí ni se menciona, Uh-huh. ¿sí? Sino menciona que Gaena es Uh-huh. así. Como digo, ese tampoco significa que el infierno no es así. Puede ser así. Pero si queremos decir que es así, quizá dependamos de otros
textos Esos bíblicos pasajes, sí. para hacerlo. Sí. Y solo para que sepan lo que estoy al punto de mencionar, tener diferentes dichos que hablan de temas bastante diferentes, usando palabras similares, era bastante común en aquellos días. Era una manera de memorizar las cosas. Si bien les recuerdo, les había dicho que es muy posible que antes de ser el libro de Marcos, lo que es casi el libro de Marcos, es posible que era como una predicación oral, que alguien lo estaba contando. Entonces, para memorizar estas cosas, les ayudaba a tener ciertas palabras en común. Y como acabo de hablar de un dicho de Jesús, una enseñanza de Jesús que hablaba del fuego, ahorita va a hablar de otro dicho de Jesús o enseñanza de Jesús que habla del fuego. Pero este no significa que el fuego significa la misma cosa en las dos enseñanzas. Sencillamente es una manera para recordar las palabras de las diferentes enseñanzas. Entonces en el 49 dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Este quiere decir, si tú quieres seguir a Jesús, te va a costar, te va a doler, ¿no? Porque sí, y esta es la distinción donde podemos ver el fuego. En el versículo 49, parece que el fuego, pues no parece, el fuego es para todos, ¿no? Va a haber tribulación. En los versículos anteriores, el fuego es un lugar o una circunstancia evitable. No peques, no entres en este fuego. Pero acá es diferente. Todos van a encontrar este fuego. Porque todos serán salados con fuego. Cada uno de nosotros vamos a tener nuestras tribulaciones. Y todo sacrificio será salado con sal. Y la palabra sacrificio, obviamente aquí, perdón, pegué mi cámara, matando a otro zancudo. Porque obviamente a lo largo del libro de Marcos, nosotros estamos llamados a ser, no a ser con H, sino a ser con S. Estamos llamados a ser sacrificios como Jesús era un sacrificio. Entonces, si tú quieres ser un sacrificio, si tú quieres estar sirviendo a los demás de una manera sacrificial, vas a tener los tiempos en que estás en el fuego. Es lo que quiere decir este dicho. No todo es rosas y miel. Y 50, como digo, otro dicho. Como el dicho anterior, va a usar en común la palabra sal. Pero otra vez sal va a significar algo distinto. Va a significar algo diferente acá. Dice, buena es la sal. No estoy intentando decir, buena es la tribulación. Es necesario, no necesariamente es bueno. Buena es la sal. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Entonces, como digo, el versículo 50 es una enseñanza distinto a los otros. La primera enseñanza, en 42 a 50 hay tres enseñanzas. Uno, evites el pecado. Dos, si sigues a Jesús va a haber tribulaciones. Y número tres, es la necesidad de la unidad. Como digo, la última frasita aquí dice, tened sal en vosotros mismos. Y tened, pues, ese es como clave. La palabra que sigue después de tener
va a ser igual que sal, ¿no? Es una metáfora ahí. Tener sal, tener paz los unos con los otros. Entonces, en este versículo, la sal significa la paz entre los cristianos. O entre, mejor decir, entre los clientes de Jesús, los seguidores de Jesús. Perdón, Sam, fíjate que aquí por lo menos en México, no sé en los demás países latinoamericanos, pero por lo menos aquí en México, la sal es cuando alguien, curiosamente, ¿no? Es cuando alguien te quiere hacer algo malo. En negocios, yo antes me pasaba, ¿no? Que ahí afuera de la Ferre a veces encontraba sal, como con el afán de que te quisieran salar. Y un día tenía yo una empleada que era muy supersticiosa, ¿no? Y un día llegamos y encontramos ahí sal afuera del negocio. Y me dice, oiga, mire, ya lo salaron. Y le digo, híjole, qué bueno. ¿Cómo que qué bueno? Me dice, sí, le digo, es que para nosotros los cristianos, nosotros somos la sal, para nosotros la sal es una bendición. Digo, porque somos los que le ponemos el sabor a la vida. Y ella como que no entendía, pero fue un punto para hablarle de Cristo, ¿no? De que para nosotros era una bendición. Y ella Sí, no podía entender eso, ¿no? Pero sí aquí, por lo menos en México, es algo como de mala suerte, ¿no? sí, sí, como ser salado, sí, Ujú, sí. sí. Pero lo interesante de eso, pues, segundo, no debemos confundir este dicho con Mateo, ¿no? Que sois la sal de la tierra. Ujú, Hay cosas en común acá, pero no debemos como pensar que es lo mismo. Porque acá dice buena es la sal, más si la sal se hace insípida, con que la sazonaréis. No, sí da la idea que nosotros debemos estar dando sabor a algo. La idea que somos sal de la tierra sí es acá, aún sí. Pero no es igual porque en Mateo el sal es el evangelio, ujú, ¿no? Aquí el sal no es el evangelio, perdón, la sal no es el evangelio. Aquí la sal es la unidad entre los seguidores de Cristo. ¿sabes? Gracias. Sí, la sal es esta unidad entre nosotros. Entonces, cuando dice, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué le sazonaréis? Está diciendo, no pueden perder esta unidad entre los creyentes. Porque el instante que se pierde esta unidad, se pierde el chiste, Ujú, por decir. Se pierde su habilidad de mostrar a los demás quiénes somos, ¿no? ¿Y cuántas personas he conocido que se han desilusionado con la iglesia y con el cristianismo precisamente por las peleas entre los mismos cristianos? ujú. ¿No? Creo que este es un buen ejemplo negativo de lo que está intentando enseñar el versículo 50. Sí. E interesantemente, aunque estas tres enseñanzas son variadas, por decir, no es exactamente el mismo tema, sí están relacionados con lo que habíamos ya visto. Evitar el pecado puede ser, pues, es un paso necesario seguir a Jesús, ¿no? El tener tribulación, otra vez, reempatiza que vamos a tener problemas cuando seguimos a Jesús. Y el tercero, como encapsula todo eso junto con las historias de los discípulos en el principio de la sección que habíamos visto hoy, ¿no? Si recuerdan la primera historia de hoy, ¿qué estaban discutiendo los discípulos? ¿De quién iba a ser el mayor? ¿Sí? ¿Quién iba a ser el mayor? Y precisamente por eso Marcos termina esta sección reempatizando la unidad, reempatizando la misma cosa que no estaban practicando los discípulos al principio
de esta historia. No, en el principio ellos estaban peleando entre sí. Yo soy mejor, no, yo soy mejor. Y había toda esa fricción. Entonces Marcos empatiza a través de esas variadas enseñanzas de Jesús. Este es como vamos a ser unidas, ¿no? Vamos a ser unidas en no practicar el pecado. Vamos a estar unidas en nuestras tribulaciones. Y vamos a ser unidas para dar sabor a nuestras enseñanzas. Oye, Sam, entonces un poquito así como en otro ejemplo, antes para conservar la carne se salaba, ¿no? Sí. Entonces, me da como ese ejemplo de cuidarnos todos, estar algo así. Exacto. No, este ejemplo es muy, muy, muy apto, creo, ¿no? Por decir, porque si nosotros perdemos esta unidad entre nosotros, no nos vamos a conservar, por decir. Okay. O no se nos va a conservar. Okay. Sí. Este es un muy buen ejemplo, Gris. Gracias. ¿Otras observaciones? ¿Inquietudes acerca de este pasaje? No, pues yo más bien la verdad es que no había, siempre, yo veo que la Biblia es una unión como de eslabones, ¿no? Y la verdad es que cuando vas uniendo los eslabones, sí, efectivamente algo que me llamó la atención es que empieza eso, alegando los apóstoles quién es el mayor, y sí, efectivamente termina con una unidad. No lo habría yo, si tú no me lo explicas, no lo habría yo unido en ese sentido, pero sí tiene mucha razón. Sí, porque también pasa hoy, ¿no? Ay, es muy fácil, por ejemplo, el decir, yo no hago esto y lo hago mejor que él, ¿no? Así como, igual como los discípulos. Entonces, si tenemos todo, por ejemplo, esto, el ayudarnos a no pecar, o si alguien está batallando con alguien, con algo, con algún pecado, lo que sea, pues el mejor es ayudarlo, unirnos, orar juntos y seguir siendo y no estarnos ahí. Yo soy mejor que él, como los discípulos también desde la semana pasada, ¿no? Que yo te preguntaba, bueno, ¿y qué? ¿Por qué te hice afán de decir si era primero Moisés o primero Elías, ¿no? Sí. Entonces, somos un poquito así nosotros hoy. Sí. Y Marcos y Dios nos llama a ser diferentes. Sí. Sí. Sí, muy bien. Entonces, si no tienen otros comentarios, creo que los dejo en eso antes que literalmente me quiten toda la sangre, los zancudos que están en la oficina. Oye, ¿el hermano Luis está bien, Sam? Creo que Ismael conoce más que yo. De mi conocimiento, Luis está bien. El director de su misión, Glenn, se sentaba mal. Sí, bueno, Sam va a recibir un grupo de gringos, pero sí, él no se pudo conectar hoy porque está dando algunas capacitaciones. Y sí, Okay. me pidió Sí. que oráramos por el hermano Glenn, porque creo que él tiene que regresar de urgencia mañana a Estados Unidos porque no se siente bien. Tiene algo de problemas con su corazón. Entonces, a lo mejor es un poco de ansiedad, yo creo, más bien. Y Sí. pero bueno, simplemente no se siente bien. Entonces, Y sí, oremos. igual sí, tienen vinieron los de 9 marcas Sí, esta semana, sí. creo que sí. Okay. Sí, es por eso, por lo que no se pudo conectar, pero él está bien. Sí, qué bueno. Sí. Pero podemos igual orar por Glenn, ¿no? Y sí, Sí, claro. sí, por favor. sí. Sí. Gris, ¿puedes orar por nosotros para terminar? Sí, claro. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra siempre nos instruye y nos ayuda, Señor, a mostrarnos nuestro pecado y saber, Señor, lo que no debemos hacer y las cosas que sí debemos hacer. Gracias por esta noche que, Señor, pues nos ha edificado, Señor. Gracias porque sigues alimentando, Señor, nuestro espíritu, y te doy gracias por la sabiduría que Sam
Señor, pues también nos comparte a nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser así como tú nos pides que seamos, Señor. Ayúdanos a tener esa unidad como iglesia, Señor. Y que, Padre, tu nombre sea glorificado. Rogamos en esta noche por el hermano Glenn, Señor, que tú lo guardes, que tú lo lleves con bien a casa, Señor, pero sobre todo cualquier problema de salud físico, Señor, que pues tú lo restaures, Señor, y que no sea nada malo y que, Padre, pues todos los planes que tú tienes para Aguascalientes, Señor, se cumplan, Padre. Te doy gracias en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.